Muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a la Jornada Notarial Nacional, el notario y su responsabilidad como garante de la seguridad jurídica, Cajamarca, Perú, 2018. Evento organizado por el Colegio de Notarios de Cajamarca y auspiciado por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, que se realiza los días viernes 26 y sábado 27 de enero de 2018. Inicialmente con el saludo protocolar del presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, el doctor Roque Díaz Delgado, quien por razones estrictamente de vuelos no ha podido venir. Él y un grupo de decanos han estado dispuestos a venir, pero han tenido un problema de vuelos que no tiene nada que ver con la organización. Como le decimos, traemos el saludo del presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Vamos a iniciar entonces esta jornada notarial nacional. El notario y su responsabilidad como garante de la seguridad jurídica. Inicialmente le pedimos ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Seguidamente, himno de Cajamarca. Despertar del sueño eterno.
Himno de notariado. Viva el notariado peruano. Muchas gracias. Puede ser, señora. Honra nuestra mesa de honor el doctor Miguel Ledesma Inostroza, decano del Colegio Notario de Cajamarca, el doctor Carlos Ciesa Urrelo, notario de Trujillo, el doctor Luis Alfredo Cubabayo, notario de Lima, el doctor Gunter González Barrón, ex notario, ex juez y abogado prestigioso. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del doctor Miguel Ledesma Inostroza, decano del Colegio de Notarios de Cajamarca. Un aplauso, por favor. Buenas noches con todos. En primer lugar, para agradecer a todas las personas presentes por su presencia. En la mañana ocurrió un hecho que realmente pocas veces se da, pero que se dio en la mañana. Iba a salir el avión a las 5 de la mañana de Lima, llegar aquí a Cajamarca a las 6, pero el vuelo se postergó. No llegaron las personas que venían en dicha nave, que eran alrededor de 30 personas que iban a participar en este evento. Actualmente, las líneas aéreas LAN y LAT no pudieron asumir el reto de traer a todas las personas que ya estuvieron en el avión
para este evento. Bueno, pero son situaciones que se dan indudablemente como una excepción. Me toca dar las palabras de bienvenida ante esta conferencia tan importante y desde ya les agradezco por vuestra presencia. Dignas autoridades notariales, colegas de los diferentes colegios de notarios de nuestra patria que habéis venido a esta reunión, autoridades del Consejo de Notariado, el doctor Roque Enrique Díaz iba a venir en el vuelo de la mañana, pero no pudo abordar el avión de la tarde por motivos de cupo en esta aeronave. Público asistente. Es para mí un alto honor, en mi condición de decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, tierra grandiosa e ilustre, donde se dio uno de los acontecimientos más grandes de la historia universal, el encuentro de dos culturas, la hispánica o europea y la cultura india, cuando un 15 de noviembre de 1532, un grupo de aventureros españoles comandados por Francisco Pizarro hicieron su arribo a Cajamarca y con argucias logran engañar al Inca Atahualpa para tomarlo prisionero y posteriormente ejecutarlo, dividiendo y fracturando el grandioso imperio de los incas para dar paso a una colonización en un primer momento de carácter militar, hasta llegar a una colonización de carácter político, económica y social, donde se hicieron necesarias diversas instituciones y personajes que contribuyan a unificar, agrupar, administrar los pueblos del Tahuantinsuyo. El notario desde la época precolombina ha sido una figura presente en el desarrollo social. En la época del imperio de los incas tuvimos a los amautas, que fueron personal especializado en tareas educativas, pero que también desempeñaron tareas relacionadas con la paz social. El notario desde la época precolombina ha sido una figura presente en el desarrollo social. En la época de la conquista fueron los encargados de legislar sobre territorios americanos para beneficiar a la corona española y a la iglesia, bajo la denominación de escribano en un primer momento. La figura del notario empezó a tomar relevancia en las diferentes épocas de la historia. Actualmente el notario es aquel profesional con una base sólida en valores como son ética, honorabilidad, objetividad, imparcialidad y respeto a las personas, a la Constitución y a las leyes, y donde es necesario su reconocimiento en los diferentes organismos del Estado como una de las mayores instituciones profesionales, que ha permitido a través del tiempo construir las bases sólidas de seguridad jurídica en una sociedad que cada vez más carece de valores y donde hace falta una credibilidad y capacidad de asesoramiento disciplinario. En este reconocimiento a la labor notarial es necesario rememorar algunos personajes de energía y digna trayectoria en la carrera notarial, que han sobresalido en el ejercicio de la función notarial a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, quiero hacer reminiscencia a un gran colega, destacado notario de la capital, el doctor Alberto Flores Barrón, fallecido no hace mucho tiempo. Que en paz descanse y de Dios goce, quien a lo largo de su trayectoria como profesional, como notario, tuvo notable influencia en el escenario del notariado nacional por su gestión fructífera a nivel nacional y del extranjero, bajo la bandera de una lucha interminable por los valores como símbolo del ejercicio notarial, buscando siempre relevancia y excelencia para el notariado. Hombre generoso y sencillo, e intercambiaba opiniones con benevolencia y sapiencia. Sentía satisfacción cuando dialogaba y entregaba a sus colegas
la experiencia acumulada y principios. Vino varias veces a Cajamarca, muchas de ellas con su propio perfume, y siempre dejaba lo mejor de sí. Por ejemplo, decía, el peor enemigo del notario son los familiares y amigos en el perfeccionamiento o legalización de documentos. Y esto lo tenemos hasta la fecha. Vemos que permanentemente los amigos, basándose en este principio de la amistad, van a querer sorprender al notario. Y de igual manera también los familiares. Cuando a uno le dicen, pero si tú eres mi primo, tú eres mi amigo, tú eres mi sobrino, etc., ¿no? Yo creo que muchas veces es cuando nos llevan documentos que son fraudados. Es meritorio hacer una rememoración del doctor Julio Cabanilla de Serra y del doctor Juan Villanueva Bazán. Perdón, Juan Villanueva Bazán no fue abogado, pero sí un notario muy destacado en Cajamarca, que realizaron una destacada labor en el ejercicio de su función al servicio de la comunidad. También es propicia la ocasión para reconocer la noble labor que viene desempeñando como notario de la ciudad de Cajamarca, el doctor Jaime Cacho Pajares, hombre de bien y de notable trayectoria profesional. Es mi deber reconocer la magnánima labor que está realizando el doctor Roque Enrique Díaz Delgado, quien es un excelente profesional destacado dentro del notariado nacional, oriunda de esta bendita tierra cajamarquina, y quien en su condición de presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú ha sabido dar la orientación adecuada al notariado nacional, descentralizando las reuniones de los notarios en diferentes ciudades de nuestro país, logrando una mayor hermandad entre todos los colegios de notarios del Perú y fortaleciendo el reconocimiento de la función notarial en el quehacer de la sociedad. Es una labor encomiable y de suma importancia para lograr que los notarios conozcan la problemática de cada colegio y exista un entendimiento entre colegas para solucionar los problemas que se presenten, siguiendo los principios y normas que regulan la conducta del notariado, la ética, honorabilidad y decencia. Él debió estar presente, pero fatalmente el avión de la mañana, de las 5 de la mañana, que debió llegar aquí a Cajamarca a las 6, no pudo llegar, según se dice, porque la pista de aterrizaje estaba siendo reparada, cosa que no nos consta. Queridos colegas, sean ustedes bienvenidos a esta hermosa tierra del Cumbe, y que la conferencia y el diálogo alturado sea provechoso para todos y cada uno de nosotros. Para terminar, quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi colega Eddie Lozano Gutiérrez, porque yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento a las personas que realmente se lo merecen, con su capacidad, su don de organización, ha hecho que este evento sea una realidad. Le agradezco a él por esa referencia. Las gracias al doctor Miguel de Mainostroza, decano del Colegio de Notarios de Cajamarca. Importantes palabras. Inauguración del evento Jornada Notarial Nacional Cajamarca, Perú 2018, a cargo del doctor Carlos Andrés Cies Urrelo, notario de Trujillo. Aplausos, por favor. Señor decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, decanos de otros colegios de notarios del Perú, notarios asistentes, abogados, personal de notarías, obviamente invitados, expositores, ilustres profesionales. Para mí es un honor que me hayan pedido inaugurar este evento. Saben ustedes lo que ha pasado ya, el pueblo no llegó, entonces el programa ha tenido que ser rehecho para poder salir adelante con este evento.
El notariado es la institución que mayor cantidad de certámenes y actividades académicas hace. Véanlo ustedes, lean, infórmense, y realmente el notariado es el que realiza mayor cantidad de actividades académicas. ¿Y cuál es la importancia de estas actividades académicas? El hecho de que son ventanas para expresar nuestra manera de pensar, para mostrar nuestra problemática, para intercambiar ideas, es decir, para generar la mejora continua en el ejercicio de nuestra función. Por ello, los quiero felicitar a todos ustedes, porque con su presencia materializan esa actividad permanente del notariado. En virtud de ello, declaro inaugurado esta Jornada Notarial Nacional Cajamarca 2018. Gracias. Las gracias al doctor Carlos Cisurrelo, notario de Trujillo. Vamos a iniciar este importante evento. Antes que nada, agradecer al Colegio Notario de Cajamarca por todo el apoyo y toda la deferencia, y además a todos ustedes por su presencia. Sabemos que hay notarios de todo el país, abogados, personal de notarías y también estudiantes universitarios. Muchas gracias por su presencia. Vamos a iniciar esto con la participación del doctor Gunter González Barrón. Tema: prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles. El doctor Gunter González Barrón fue juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho y doctor en Derecho, catedrático de muchas universidades, fue notario de Lima y también vocal del Tribunal Administrativo de Cofopri y registrador de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR. Un aplauso, por favor, al doctor Gunter González Barrón, que inicia su participación. En primer lugar, agradecer al Colegio de Notarios de Cajamarca por su invitación, al decano, a la doctora Lozano, que siempre muy amable, tiene presente en sus eventos. Y bueno, yo muy contento de estar aquí en vuestra ciudad y compartir un poco de los temas que creo que son de interés para los notarios y los abogados en general y para la ciudadanía. En este caso, me voy a centrar en el tema de la prescripción adquisitiva y le vamos a dar el cariz y la relevancia que tiene en el ámbito notarial. Yo quiero tocar un punto introductorio a la prescripción adquisitiva, que es el siguiente. En los cursos universitarios, en los seminarios, en las conferencias, en los libros inclusive, nos hablan de los principios registrales y todos los hemos escuchado alguna vez citados o los hemos leído, los hemos aprendido bien o mal, pero siempre los tenemos en consideración. Sin embargo, hay un principio implícito del que muy poco o casi nada se habla, pero que sin embargo es el sustento mismo del registro, por el cual sin él, la verdad, no podría funcionar la institución y no podría funcionar el importante fin que cumple. Y es el que yo llamo principio implícito de concordancia entre el registro y la realidad. Un registro que no albergue los títulos y que no albergue los actos jurídicos que se están produciendo en la vida social, la verdad es que pierde relevancia, porque nos va a dar una información desfasada, meramente histórica, va a trabar la circulación de los bienes. Si el registro no mira como una de sus funciones relevantes tratar que la historia jurídica, en este caso de lo que nosotros vamos a tratar de los predios, llegue a su seno, entonces vamos a tener problemas, porque nos vamos a encontrar con un registro que nos está dando una información que no es la real. Y cuando un registro no da una información correcta, empieza a perder
relevancia, incluso en el nivel judicial. ¿Por qué? Porque ya no se le toma en cuenta. Para concordar el registro con la realidad, nosotros debemos partir del hecho que el registro no crea los actos, el registro no crea la realidad, el registro es un reflejo de esta, es una especie de efecto espejo. El espejo no puede estar distorsionado, no puede ser el espejo del circo, en donde uno se ve de manera diferente. Es un espejo en donde el registro publique en la inmensa mayoría de los casos lo mismo que la realidad. Y fíjense ustedes que nosotros siempre hablamos de un principio registral, no sé si lo he puesto acá, pero bueno, se lo comento, hablamos de un principio registral que es el contenido en el artículo 2013 del Código Civil, que es el llamado principio de legitimación, que dice que las inscripciones se presumen ciertas. ¿Yo cómo puedo presumir que algo es cierto si no está actualizado? Está desfasado, es meramente histórico. No puedo presumir. La existencia del artículo 2013, ¿qué significa? Que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que ese registro efectivamente me publique lo que es concordante con la realidad jurídica. Por tanto, el artículo 2013, si yo lo volteo, si yo lo doy vuelta, ¿qué cosa vamos a encontrar? Que necesitamos concordarlo necesariamente y no volverlo un registro artificial. En esa medida, en ese contexto, entran los conceptos de los que ahora se habla en forma muy seguida, que son la formalización y la titulación. Un registro que no contenga los títulos que se están produciendo, entonces, lamentablemente, se vuelve no real. Para eso necesitamos formalizar, es decir, que los actos que se realizan lleguen al registro, que la legalidad que envuelve esos actos pueda llegar ahí, pero para eso necesitan un título seguro, fehaciente, que dé certeza. Y en ese punto es donde el notario interviene, en donde el notario tiene la función tan importante de brindar seguridad, porque aquí hay un axioma que no podemos olvidar. Un buen registro se basa en un buen título. Si yo tengo un mal título, ¿cómo es mi registro? ¿Podría ser bueno? No. La premisa es el buen título, la consecuencia será el buen registro. Por eso es que no es cierto pensar que, es razonable pensar que el registro solamente se encierra en sí mismo y hay que vernos y reducirnos a los títulos, a los asientos registrales, porque eso es todo lo que se tiene que verificar. Y no puede ser eso así, porque la seguridad se logra no con el asiento registral, la seguridad se logra con el título inscrito en el registro. Es de donde emana el derecho. El derecho emana de un contrato, de una sentencia, de una resolución administrativa, de un testamento. De allí emana el derecho. ¿Y eso en dónde está contenido? Una escritura pública muchas veces. El buen registro necesita el buen título. ¿Y el buen título dónde nace? Muchas veces nace con el notario. El notario es el promotor de un buen título. El notario es el que va a prestar la garantía. El registro es la consecuencia de la premisa notarial. Por eso me alegra mucho haber escuchado que efectivamente el notario realiza muchísimos eventos académicos, muchísimas jornadas, muchísimas conferencias en las cuales he tenido la oportunidad de participar varias veces, en las cuales lo que se busca siempre es el correcto ejercicio de la función que por supuesto se realiza en la inmensa mayoría de los casos. El buen notario va a dar lugar a un buen registro, caso contrario no es posible. Y en ese contexto es en donde surge la necesidad del Estado peruano de decir, bueno, ¿cómo hacemos pues para que el registro albergue esa realidad? El notario es parte fundamental de ello. ¿Cómo hacemos para que logre esa concordancia? Uno de los múltiples instrumentos, tal vez no el mejor, pero es el que hay por ahora, uno de esos instrumentos para lograr esa titulación y formalización es lo que se llama la prescripción adquisitiva en sede del notario. Yo
en algún lugar escrito que sería mejor, sería preferible cambiar la prescripción adquisitiva del notario por el saneamiento de títulos del notario. A lo largo de la exposición voy a aclarar cuál es la idea que está detrás. Porque la lógica es evitar que el notario empiece a ingresar a ámbitos conflictivos y genere la situación de que otorga un título el notario y después termine impugnado judicialmente. Y si otorga un título de prescripción, no sé cuál será el porcentaje, pero si el porcentaje de impugnaciones del título notarial de prescripción es elevado, entonces nos estaremos dando cuenta que el conflicto estamos invirtiéndolo en el orden. Entonces el conflicto que normalmente debió ser resuelto ex ante, ahora se está resolviendo ex post, después de la prescripción adquisitiva notarial. Entonces, para evitar esa situación, he propuesto en otra sede que se cambie la prescripción adquisitiva notarial por el saneamiento de título por el notario. A lo largo de la exposición más o menos voy a tratar de explicar, pero lo que hay hoy, lo que tenemos ahora, que es un mecanismo de formalización y titulación sobre la cual el notario puede trabajar y puede servir al ciudadano, es la prescripción adquisitiva. Entonces ustedes saben que la prescripción adquisitiva del notario nace en la Ley de Regularización de Edificaciones, en la Ley 27.157, luego complementada en la Ley 27.333. Voy muy brevemente a dar algunos puntos importantes sobre ese tema para centrarme fundamentalmente en la prescripción adquisitiva, ¿no? Que están las normas que he mencionado. Sabemos que la prescripción adquisitiva tiene un ámbito material de aplicación. Ese ámbito material en principio era amarrar la prescripción adquisitiva notarial a la regularización de una fábrica. Luego, por virtud de la Ley 27.333, se amplió en el sentido de que también los terrenos podían ser regularizados por prescripción notarial, por lo tanto se desligó de la regularización de fábrica. Luego se amplió al saneamiento por método de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Y esa regularización tiene un ámbito objetivo que acá rápidamente mencionamos. El ámbito objetivo, o sea, cuál es el objeto sobre el cual recae, es pues los predios urbanos, fundamentalmente. También se han ampliado algunos predios que se podrían denominar preurbanos, que están en el tránsito de convertirse en urbanos, por ejemplo, aquellos que cuentan con proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción simultánea, o lo que se encuentran en zonas urbanas consolidadas. Y eso se acreditaría zonificación, ¿no? Si yo tengo un predio que está en una zonificación urbana y es una zona consolidada, así es que además de hecho el sector así lo indica. Eso es una cuestión que ya creo que es bastante conocida y por eso muy brevemente lo estamos mencionando, ¿no? Entonces el ámbito objetivo, o sea, sobre qué objeto recae la regularización en general, es este que se está mencionando en la diapositiva. Con lo cual pues se excluye a los predios rurales, se excluye a los predios en expansión urbana, se excluye a los predios seriazos, se excluye a los predios con habilitación pero sin construcción simultánea, y se excluye a los predios en área urbana no consolidada, como serían los que están en zonificación urbana pero no hay ciudad de por medio, no hay servicio, por ejemplo. Y también se excluye a los del dominio del Estado. El ámbito subjetivo en realidad puede favorecer a cualquier persona natural, jurídica, incluso un ente con relativa subjetividad. Me pongo el caso de una junta de propietarios, ¿no? Que podría pedir una prescripción adquisitiva. Entonces ese es el ámbito subjetivo, quiénes son los que podrían solicitar. No sé si alguna vez lo ha solicitado el Estado, no creo, una entidad pública. Esta es la norma base de la regularización de edificaciones, que habla del tema de las fábricas, que se ha desligado de la regularización de prescripción adquisitiva, por el tema que ahora corresponde hacerlo en un predio que solamente tiene terreno, no tiene construcción alguna. Esta es la norma matriz de la prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Es el artículo 7 de la Ley 27.157. Esa es mi norma matriz, sobre eso yo tengo que actuar. De ahí no me puedo salir, esa es mi competencia. Un notario cuando dice, ¿yo cuándo puedo actuar en una prescripción adquisitiva notarial? Esta es mi norma de competencia. El notario tiene que actuar según lo que la ley le señala. La ley le ha dicho que puede hacer prescripciones adquisitivas según esa norma, ¿no? Según esa norma, ¿qué cosa dice? Para la inscripción de derecho de propiedad de departamentos, es una ley bien técnica esta, ¿no? La 27.150, bastante técnica, porque luego dice que la misma norma se repite para departamentos, para
para unidades en condominio, unidades sin condominio, etc. Debió ser una sola, pero bueno, yo lo estoy poniendo aquí como ejemplo, ¿correcto? Dice que en ese caso debo acompañar el título de propiedad, que puede ser una escritura pública, una minuta, una adjudicación, cualquier otro documento público, pero de fecha cierta, que pruebe la falta de título de propiedad, o cuando el terreno esté inscrito a nombre de persona diferente al vendedor, el poseedor debe demostrar posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Fíjense lo que dice al final, ¿ok? El poseedor debe demostrar posesión continua, pacífica, pública, lo mismo en la prescripción, pero fíjense lo que dice. O cuando el terreno está inscrito a nombre de persona diferente al vendedor. ¿Qué significa esto? Imaginemos que Juan está inscrito, ¿ok? Juan está inscrito. Y Juan le ha vendido a Pedro, ¿ok? Juan le vendió a Pedro. Entonces Pedro no ha podido con su papelito, su documento privado, no ha podido inscribir en el registro, ¿ok? Y entonces Pedro dice, voy a ir al registro para que me haga una prescripción adquisitiva. ¿Correcto? ¿Es posible? ¿Tiene competencia o no? Porque Pedro dice, yo tengo 20 años en posesión, tengo mi documento privado. ¿Es posible la prescripción? ¿Tiene competencia notaria? Respuesta, no tiene competencia. Porque fíjense lo que dice, o cuando el terreno está inscrito a nombre de persona diferente al vendedor. ¿Se dan cuenta? O sea, la lógica es esta, ¿no? O la ilógica, como quieran, pero es el texto. Es la siguiente. Si hay varias ventas al medio, ahí sí entra con la prescripción. Si solamente es una venta directa, pues regulariza con tu venta directa. Esa es la lógica o ilógica, ¿ok? Entonces, si viene Pedro a decirme quiero regularizar, tendría que decirle no puede ser por prescripción adquisitiva, tendría que ser por otro mecanismo. O si no, la otra opción es decirle, Pedro, esconde tu contrato. Escondes tu contrato y ya tienes, solo eres poseedor con posesión continua, pacífica, pues, ¿ok? Pero si yo digo, te hago la prescripción con el contrato como una de las pruebas de la posesión, estoy arruinando ese trámite. Porque no habría competencia. No solamente podría ser rechazado en el registro, como de hecho ocurre que lo rechazan, o lo que podría ocurrir es que lo anulen por falta de competencia notaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa si el Poder Judicial anula una prescripción adquisitiva notarial? Bueno, no solamente que el derecho se cae, sino que también le puede generar responsabilidad al notario, porque van a decir el notario por tanto sin competencia. ¿No? Entonces, en esos casos se tiene que recurrir a otro mecanismo de formalización o titulación que no es la prescripción adquisitiva notarial. Que las hay, ¿ok? Que las hay. Alguien dirá, bueno, ¿qué queda? El otorgamiento judicial de escritura. El otorgamiento judicial de escritura podría ser. Que sea rápido es otra cosa, pero podría ser también. ¿Qué otro mecanismo de formalización? Cuando yo tengo título directo. Si tengo regularización de edificaciones, si tengo regularización de edificaciones, puedo utilizar el título directo siempre que esté en fecha cierta, ¿okay? Para regularizar. Artículo 3.2 de la ley 27333 de la ley complementaria. Correcto, un propietario que cuente con título de propiedad que vote el documento de fecha cierta. Entonces ahí el notario cumpliría una importante función que es validar el documento de fecha cierta para que guíe la regularización, inscriba qué cosa, la fábrica e inscriba el contrato de compra. Lo que pasa es que esto, como la ley se ha desfasado porque son construcciones al 99, entonces ya cada vez será menos factible que opere. Por eso es necesaria una ley de saneamiento moderna que supere las imperfecciones de esta norma y las superposiciones de normas que se han ido produciendo en el tiempo. ¿Correcto? Bueno, acá están algunos de los deberes del notario, esto lo vamos a pasar y vamos a entrar de lleno al tema de la prescripción adquisitiva del notario ya como trámite o como procedimiento. Estas son algunas de las normas que la mencionan tanto en la ley matriz, que es la 27157, como en la ley complementaria de 27333, ¿correcto? Donde se habla pues de la competencia, ya no
funcional, sino material, sobre qué inmueble, qué notario hace, ¿no? Según la ubicación del inmueble otorga la competencia notaria. Bien. Es una prescripción adquisitiva en términos generales. ¿Para qué existe la prescripción adquisitiva? ¿Qué función cumple? La prescripción adquisitiva es una figura que se basa en tres patas, digamos, un trípode. Son tres elementos clave. Y eso siempre debo tenerlo en cuenta porque si yo juez, por ejemplo, o yo notario, o yo funcionario con competencia para declarar la prescripción adquisitiva, lo olvido, entonces va a haber un problema ahí. La prescripción adquisitiva se basa en tres elementos claves, que no los puedo prescindir. El primer elemento es la posesión, evidentemente, es el elemento esencial. La posesión, pero no es cualquier posesión, es una posesión calificada o una posesión especial. Una posesión que debe ser en concepto de propietario, pacífica, pública y continua. Pero además de la posesión, que es el elemento primero, necesito un elemento segundo. ¿Cuál? El tiempo. No me basta poseer un día, 2 días o un año. El tiempo es importante, porque justamente el tiempo es el que consolida la situación de hecho posesorio. Y el tercer elemento que se olvida es la inactividad del titular. Una prescripción adquisitiva solamente puede producirse cuando hay posesión con esas especiales características, cuando hay tiempo, después se establece la ley, pero además cuando el propietario se encuentra en situación de inactividad, es decir, no ha reclamado jurídicamente la restitución del bien. El propietario que reclama la restitución del bien interrumpe la prescripción e impide que se configure. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que una persona tiene una posesión de 9 años, 11 meses y 29 días, ¿correcto? 9 años, 11 meses y 29 días. ¿Cuántos días le falta para completar el plazo? ¿Cuánto? Hoy día tiene 9 años, 11 meses, 29 días. ¿Cuánto tiempo le falta? Mañana. Y ya mañana está preparando, ha alquilado este local para preparar su festejo. Correcto. ¿Es imposible cambiar la situación? No. Porque si se produce el reclamo notificado al reclamo judicial, notificado al poseedor, ¿qué ocurre con el plazo? El plazo, al interrumpirse, regresa al punto inicial de 0. Por tanto, no basta que una persona posea 10, 20 o 30 años. Además, tiene que haberse producido la inactividad del titular. Porque si el titular ha reclamado, el efecto, al interrumpirse, es regresarlo al punto inicial, de golpe. Regresa al inicio por interrupción. Yo en el Poder Judicial conocí un caso de donde una persona tenía 35 años de posesión. Cualquiera diría, bueno, pues ese tiempo es más que suficiente para que gane por prescripción adquisitiva. Es más del triple el tiempo. Pero ¿qué cosa había pasado? Que en los 35 años se había pasado en desalojos, en reivindicatorias frustradas, o sea, habían estado en litigios una y otra vez. Entonces uno empezaba a hacer el cómputo, venía un litigio, regresaba a 0, seguía avanzando, venía otro litigio y lo regresaba a 0. El hecho concreto es que pasaron los 35 años y nunca había ganado por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Por las sucesivas interrupciones que indican que la acción del propietario para interrumpir frustra el avance del tiempo de la prescripción. Entonces, este es nuestro esquema. Nosotros tenemos una prescripción que necesita una posesión especialmente calificada con esas características, necesita cumplirse el plazo legal, el que fuese, pero además la inacción del propietario. Este es nuestro esquema base, sobre el cual tenemos que partir, teniendo en consideración que la prescripción es una situación de hecho, que el derecho va a reconocer. ¿Por qué? Porque el sistema legal reconoce dos legitimaciones para los derechos. El sistema legal en general reconoce 2 legitimaciones para reconocerte un derecho. Te puede reconocer una legitimación por el origen y te puede reconocer una legitimación por la acción.
No es lo mismo reconocer una legitimación por el origen que reconocer o legitimar una situación por la acción. Por ejemplo, si A le vende a B, B le vende a C, C le vende a D y D le vende al último Z, eso es una cadena de transmisiones normal y regular de transferencia de la propiedad. Eso, por ejemplo, es lo que hace un notario cuando estudia los títulos para ver si este señor vendedor le puede vender a este comprador. Es una cadena regular de títulos. Eso es lo que se llama el tracto sucesivo, ¿correcto? En el tracto sucesivo, ¿yo por qué me hago propietario como comprador? Porque el vendedor era propietario y me está transfiriendo el derecho que tiene, ¿ok? Pero ese vendedor, a su vez, ¿cómo se hizo propietario? Porque a su vez le adquirió a un vendedor o algún enajenante, si fuese otro título, que también era el titular del derecho, y así sucesivamente hacia el pasado. En consecuencia, el propietario actual, ¿por qué está legitimado? ¿Por qué el sistema le reconoce un derecho? Por el origen. En el origen, el propietario era este señor. Y este señor, en virtud de sucesivas transferencias, que ha dado lugar al actual propietario. La prescripción adquisitiva no es una legitimación por el origen. Porque más bien en la prescripción adquisitiva tú rompes con el origen, ya no te importa quién ha sido los propietarios anteriores ni quién es el último propietario formal. Tú te legitimas ¿por qué? Por la acción posesoria. Pero para legitimarte por la acción posesoria, ¿qué necesitas? Un tiempo. Porque ningún sistema te puede reconocer por poseer un día. Porque si la posesión fuese por un tiempo muy breve, ¿qué resultado traería? Si la posesión es por un tiempo muy breve, que la posesión y la propiedad sería lo mismo. Porque si mi posesión de una semana me hace propietario, entonces en la práctica poseer es propiedad. ¿te dan cuenta? Nunca el tiempo de posesión puede ser tan breve, porque ello igualaría las dos situaciones. Tiene que ser un plazo extendido. En el Perú el problema es que han pasado de 30 años en el Código del 36 a 10 años en el Código del 84. O sea, es un salto abrupto. Y ya es difícil cambiar. Imagínense un proyecto de ley que vamos a pasarlo a 20 años. No, socialmente parece que eso sería inviable. Porque ¿cuántas personas han devenido propietarios por prescripción de 10 años? Altísimo. ¿Cuántos han? COFOPRI, ¿por qué sanea? ¿No sanean por prescripción también? Los peos rurales saneados antes primero por P, después por gobierno regional, perdón, por COFOPRI y ahora por gobierno regional. ¿Con qué sanean? Con prescripción adquisitiva. De 5 años además. Entonces, el plazo, que ya nosotros no lo decimos, es legal, mayor o menor, tiene que ser de alguna manera extendido por dos cosas. Primero, para evitar confundir la propiedad y la posesión, y segundo, para desincentivar el despojo. Porque si me dicen que en un año yo hago propietario, entonces me están fomentando a invadir y a despojar. Tan simple como eso. Entonces, el plazo es el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿a quién protege? El sistema protege al propietario formal, ¿ok? Que tiene título. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el propietario formal que hace abandono fáctico, no hace abandono jurídico? Porque abandono jurídico tendría que irlo a renunciar por un acto voluntario expreso. ¿Qué pasa cuando un propietario hace abandono de facto en el ejercicio de las facultades de la propiedad? El sistema no le quita la propiedad, o sí le quita la propiedad, no le quita la propiedad. ¿Ok? Al primer día que hace abandono de las facultades de la propiedad, le quita la propiedad. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a esperar al propietario formal a que empiece a ejercer como tal? ¿Hasta cuándo lo esperamos? 1 año, 2 años, 10 años, 100 años. ¿Hasta cuándo esperamos el abandono de los derechos? Entonces, el sistema se pone en esta situación. Yo te reconozco propietario formal, pero tampoco te puedo reconocer, entonces, un abandono en la práctica de los bienes, porque la riqueza finalmente necesita ser explotada. La riqueza no puede abandonarse indefinidamente porque no cumpliría su función. Entonces dice, bueno, los propietarios se han protegido, pero hasta un punto de quiebre. El punto de quiebre es el plazo legal, mayor, menor, discutible, no discutible, criticable, no criticable, a favor o en contra. El plazo legal es el plazo del abandono. ¿Y cómo yo demuestro que no he abandonado la propiedad cuando hay un poseedor dentro, que no es el propietario? ¿Cómo demuestro que no he abandonado la propiedad? Muy simple, con lo contrario a la inactividad, con la acción de reclamar. Tú tienes 10 años no para volverte poseedor nuevamente como propietario, tienes 10 años ¿para qué? No para volver a conseguir la posesión,
sino para reclamar la devolución de la posesión, que es muy diferente. Entonces, si en 10 años tú no has reclamado la devolución de la posesión, ¿qué se entiende? Se produce el punto de quiebre, es un abandono de la propiedad. Claro, esto es una explicación teórica, es la idea que está detrás. No, la ley obviamente no dice eso, simplemente dice que con la posesión, con los requisitos, cambia el propietario, pero la justificación es que el sistema considera que debe haber un punto de quiebre en estos casos anómalos de abandono de la propiedad. Muy bien, este es nuestro esquema inicial sobre la prescripción adquisitiva notaria, y entonces el notario se encuentra con la difícil misión, igual es en un juez, igual es en el caso de un juez. ¿Cómo se hace la prueba de la prescripción adquisitiva? El problema es con un juez también. ¿Cómo se la prueba? ¿Cómo se prueba? Porque la prescripción adquisitiva es un estado de hecho, no es un acto jurídico, porque un acto jurídico entrega una escritura y está aprobado, ¿correcto? El acto jurídico se configura en un momento en el tiempo. Vienen, declaran su voluntad, por ejemplo, ante el notario, que está el acto jurídico. Un punto en el tiempo. La prescripción adquisitiva no funciona de esa manera. La prescripción adquisitiva es un estado continuo. ¿Correcto? Tiene un punto inicial y un punto final cuando se consuma. Pero es un estado de hecho continuado. Y todo estado de hecho continuado no es tan fácil de probarlo, como si fuese un acto jurídico. Entonces, el tema aquí fundamental es la prueba. ¿Y la prueba sobre qué recae? Bueno, la prueba recae sobre los elementos que hemos visto hace un ratito. ¿Cuáles son los elementos? Posesión calificada, tiempo, inacción. Sobre eso recae la prueba, porque esos son los elementos constitutivos o configuradores de una prescripción adquisitiva. Por eso es una buena motivación en una sentencia o en cualquier acto de prescripción adquisitiva, una buena motivación, ¿qué cosa exigiría? Es decir, la prueba de la posesión es esta. La prueba de la posesión en concepto de propietario es esta. La prueba de la posesión pacífica es esta. La prueba de la posesión pública es esta. La prueba del plazo continuado de posesión es esta. Y la inacción, eso no se prueba, como vamos a ver de acá un ratito. Eso sí, como es hecho negativo, tiene que probarlo el que se opone. Bueno, en lo notarial, como no hay necesidad de prueba para esta posición, entonces ahí ya entiendo que culmina todo. Pero en lo judicial, ¿quién lo prueba? El que se opone. Porque contesta la demanda o el demandado. ¿Por qué? Porque es hecho negativo. Y yo como poseedor, ¿cómo voy a probar que el señor no dijo nada? No puedo. Simplemente basta mi afirmación. Por eso que en una solicitud de prescripción sería conveniente exigirle al solicitante que declare que él nunca sea objeto de una acción judicial sobre el bien. Porque esa es la única forma de probar ese punto, con su declaración, porque es hecho negativo, no se puede probar que no lo han demandado, salvo su propia declaración. Bien, entonces, el tema de fondo en una prescripción, cualquiera sea el funcionario, magistrado o autoridad que lo declare, es la prueba. Es el tema de fondo. Porque en un acto jurídico, no, en un acto jurídico tiene que venir el señor, escucho que declara su voluntad, ratifica su voluntad firmando, y eso no es todo. Eso no ocurre en la prescripción adquisitiva. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el tema de la prueba de la posesión. Fíjense, si una persona realmente posee 10 años, ojo, si una persona realmente posee 10 años, debe tener una prueba abundante de posesión. Nadie puede poseer algo 10 años sin prueba o con prueba mínima. ¿Qué cosa no es aceptable como prueba de posesión o por lo menos me genera bastante sospecha? La prueba que no es preconstituida. Eso tiene que generarme sospecha del tiempo. ¿Qué cosa es una prueba preconstituida? Es del momento que indica que yo poseo, con fehaciencia. La prueba que yo la constituyo ad hoc para solicitar la prescripción, esa prueba es sospechosa. Por ejemplo, fui a un juez de paz para que me dé un acta de posesión, o a la municipalidad para que me dé una constancia de posesión. ¿Y tu constancia de posesión qué fecha? ¿De ayer? Ya. ¿Y qué dice la constancia de posesión? Que es de ayer, que es de ayer, pero que vale 10 años atrás. ¿Le creo o no?
En primer lugar, no sé el señor cómo puedo comprobar hoy que firmó esa constancia que el señor venía de hace 10 años. De ahí nomás esa prueba quedaría invalidada. Sí tendría cierta fehaciencia si esa constancia es de una fecha anterior, no si es cercana al tiempo de la solicitud. En todo caso, es una prueba que tiene un valor relativo, teniendo en consideración pues, la certeza, entre comillas, que dan las constancias de posesión. Tiene una prueba bastante, es una prueba con una fehaciencia bastante relativa, pero en todo caso nunca puede ser prueba de fecha anterior al momento en que se da. Salvo que se justificase que hubiese todo un expediente en el cual se ha constatado esa posesión anterior que nunca va a existir. Pero si no, entonces, ¿cómo alguien puede firmar una posesión con 10 años de antigüedad? Yo lo que puedo hacer es constatar hoy día que poseo, ¿no? Va alguien, va un autor y constata que estoy pues, hoy día y firmo hoy día. Pero ¿cómo puedo firmar yo una constancia hoy día de 10 años atrás? Esa es una prueba sospechosa, en el sentido de que no tendría valor. Porque la prueba posesoria, que tiene que ser una prueba que se remonta al pasado, tiene que ser preconstituida, o sea, ser de la fecha. Por ejemplo, el pago del impuesto predial está muy bien como prueba, pero si yo he pagado un día antes de la solicitud los 10 años previos de predial, ya no es una prueba preconstituida, es una prueba arreglada. Eso no podría fundarme que tengo 10 años de posesión hacia atrás. Pero si yo tengo el predial pues del 90, ¿no? Del 2001, del 2005, bueno, eso sí, me da una gran fehaciencia, evidentemente. Porque además hay un principio acá, un principio lógico siguiente: nadie hace fraude para el futuro, ¿ok? O sea, nadie dice, voy a fraguar algo en el 90 para recién cosechar en el 2018. No, pues, el que hace fraude, ¿cuándo quiere cosechar? Ahorita. Nadie ahorra fraudes. Voy a heredar a mí una trampa para que él posea, no. Entonces, para hoy, ahorita. Entonces, por eso que es exigible 100% la prueba fehaciente, pero preconstituida. Ah, esto me da certeza. Sí, claro, por supuesto. No es una posesión arreglada o prueba ad hoc. Las pruebas de la posesión pueden ser directas o pueden ser indirectas. Si yo pago el predial, eso no es una prueba directa de posesión, ojo. ¿Por qué? ¿Qué cosa pruebo yo con el pago del predial? Directamente. Directamente. ¿Qué pruebo? Que he cumplido mi obligación tributaria, nada más. No pruebo que he poseído. Ojo. Es una prueba indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque yo asumo esto. Bueno, si soy una persona irracional, pagaré un predial de algo que no poseo ni me importa. Pero por deducción, si pago el predial es porque algún vínculo tengo con el bien, ¿correcto? Es indirecta, por deducción, no es directa. Y tan no es directa que puede haber gente que no posee y paga el predial, ¿ok? Entonces, es indirecta. Entonces, yo, por ejemplo, no podría decir, a ver, solicitante, ¿usted qué prueba tiene de prescripción? Solo predial, pero de 20 años. No podría declararme la prescripción. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene ninguna prueba directa de la posesión, solo tiene una prueba muy fehaciente, pero indirecta. Podría nunca haber poseído y haber pagado el predial, ¿ok? Ahora, si tuviera una prueba, una sola, después, yo podría ya convalidar y decir, ah, bueno, eso sumado a lo indirecto ya me da fehaciencia por la antigüedad de los pagos. Pero solo con predial, no. ¿Cuál es una prueba directa de posesión? Por ejemplo, construir. Porque construir, ¿qué implica? Construir. Por ejemplo, yo tramité la declaratoria de fallo y me dieron la conformidad de obra. Ah, esa es una prueba muy fehaciente de la posesión. De la posesión. Claro. Construir. Deslindar. Arrendar. Pero de manera fehaciente. Tengo un contrato de computadora, pero que es de hace 20 años que alquilé. Claro, debió ser las primeras computadoras que llegaron, tal vez. Yo era un adelantado a su tiempo y él solo lo inventó. Bueno.
Cero fehaciencia, ¿correcto? Es muy fehaciente expedientes judiciales, ¿no? Es muy fehaciente escrituras públicas, en donde yo he declarado ese domicilio. Eso es muy fehaciente, porque por el principio lógico nadie hace fraude al futuro. Es muy fehaciente, pero no son directas, pero son indirectas, muy fehaciente. Es muy fehaciente, por ejemplo, partidas de nacimiento de hijos en donde el padre señala como domicilio donde está pidiendo ahora la prescripción. Son pruebas muy fehacientes de vinculación, por lo menos, con el bien. O son muy fehacientes trámites que he hecho en la municipalidad con ese domicilio. Pedir licencia de funcionamiento para un negocio es una prueba muy fehaciente, incluso de posesión. Esa es una prueba directa. Es una prueba muy fehaciente de posesión. Una prueba muy fehaciente de posesión, por ejemplo, hice el trámite para que me pongan un medidor de luz hace 20 años. Porque el medidor de luz beneficia al predio y yo lo voy a pagar, entonces se supone que yo estoy dentro del predio. Claro, si he hecho ese trámite un año antes de la solicitud, sí, será una prueba muy fehaciente de un año, ¿ok? No de 10. Bueno, ahí están también los recibos de los servicios públicos. Bien. Entonces acá hay una especie de medios probatorios directos e indirectos típicos que se utilizan en la prescripción adquisitiva. Digamos, son los medios en los cuales incluso judicialmente se aceptan como medios de prueba, sea directos o indirectos de la posesión, ¿no? Que son algunos de los que ya hemos mencionado aquí, ¿no? Acá están mencionados todos directos e indirectos, ¿ah? ¿No? Es decir, pagos de predial, contratos en donde yo señale la fecha, el domicilio, escrituras públicas con el mismo fin, recibo de servicios, licencias municipales, bueno, ya menos fehaciente constancias de posesión, pero también se toma en cuenta actas notariales que puede haber, inspecciones judiciales, certificados domiciliarios. También es muy fehaciente porque eso es más difícil fraguar, por ejemplo, cartas de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si tengo mi tarjeta de crédito que me notifica en ese domicilio? Eso en realidad es muy, salvo que sea fraguado, es muy fehaciente. Es muy fehaciente. De mí, indirectamente de mi posesión. Muy fehaciente. Por eso que les digo, una persona que tiene 10 años en posesión de un inmueble, tiene que tener prueba. Alguien te tiene que haber mandado cartas, lo que sea de amor, lo que sea, pero te tiene que haber notificado. Algo tiene que tener. De todas maneras. ¿Ah? Algo a ver. Ahora, si me viene con dos papeles a decirme yo tengo prescripción y 50 testigos, de paso les digo que eso no va. Porque la posesión es un estado de hecho. Son 365 días por 10, multiplico. Son 3.650 días. Tengo que tener algo. No es posible vivir 10 años en un periodo sin ninguna notificación, sin ningún acto, sin ninguna escritura, sin ningún trámite, sin ninguna licencia. No. ¿Ok? Hasta matrículas de colegio me da fehaciencia. ¿Por qué? Porque en la matrícula de colegio yo, padre, tengo que ponerle mi domicilio. Eso es muy fehaciente. Yo tengo que tener pruebas. Salvo porque el hombre no tenga hijos, pero nunca haya contratado, nunca haya comprado nada, no tenga tarjeta, no tenga perro, no tenga gato. Bueno, pues va a estar en problemas serios. De repente posee, ¿no? Porque nadie sabe lo de nadie, pero pruebas no tiene. Y lamentablemente en el derecho la prueba es todo. Puede poseer, ya, pero si no tiene la prueba. Yo a veces he escuchado esto, ¿ya? Me han dicho esta situación. Yo poseo 15 años y yo le creo a esa persona que posee 15 años, pero nunca pagó predial. Ser un informando, nunca pagó el agua y la luz. Parece que robaba el agua y la luz. ¿Ya? A ver, tus pruebas, no, 3 testigos. Yo le creo que sí, seguramente posee. No creo que mienta, pero no tiene prueba. ¿Qué hacemos ahí? Acto de fe, notarial, no puede haber esa, digamos, esa creencia ingenua de que, bueno, porque yo lo digo, veo 3 testigos. Por más que nosotros
tengamos la convicción subjetiva, que poseemos. Pero lamentablemente no hay la evidencia objetiva que respalde eso. ¿Okay? Pero acá viene un punto, bueno, ya hemos visto pues que es importante las pruebas de la posesión, hemos hecho un análisis breve de cuáles son nuestras pruebas típicas, algunas directas, otras indirectas. Un tema fundamental es la prueba en concepto de propietario, porque yo cómo sé que poseo un concepto de propietario. Recuerden que el requisito no es poseer, ojo, no me basta solo poseer, yo puedo poseer, pero ¿en qué concepto? ¿Cuál es mi concepto? Puedo poseer, yo puedo poseer mucho tiempo, es más, puedo poseer 20 años. Como ocurrió en el caso del segundo pleno. En el caso del segundo pleno de la Corte Suprema, la señora demandante de prescripción adquisitiva fue al juez con una demanda en donde decía: yo tengo 60 años de posesión. Eso ya son palabras mayores. La señora tenía 59 años, no sé dónde sumó la concepción, por acá concebía y era poseedora. Tal vez no tenía 60, pero tenía 30, 40, bastante. Así era la demanda. Tengo 60 años de posesión. El único problema es que su papá era el inquilino de la casa. Entonces la corte, ¿posee concepto de propietario? ¿La hija del inquilino? No. La hija del inquilino posee igual que el inquilino. No posee concepto de propietario. En consecuencia, no importa los años, ¿se da cuenta que no importa los años? Yo puedo poseer 60 años como la señora bien optimista. Pero no es suficiente. Un requisito fundamental que tengo que considerar, bajo posibilidad de incurrir en error grave, es la posesión en concepto de qué. No basta poseer. Y la posesión en concepto de qué es prueba del poseedor. No es, se presume, no, es prueba del poseedor. Porque él lo alega. El poseedor tiene que probarme en qué concepto posee. Y entonces, si vamos a las definiciones del concepto posesorio, o sea, ¿cuál es mi concepto de posesión? Y dicho sea de paso, la definición de esto sería algo así como poseo como si fuese propietario. Cuando yo digo poseo un concepto de propietario, eso es un sinónimo a decir poseo como si fuese el propietario. No poseo como el propietario porque no lo soy, ¿ok? Pero poseo como si lo fuese. Poseer como si fuese algo puede sonar a una prueba casi imposible, ¿ok? Muy difícil. Poseo como si fuese... ¿Y eso cómo se prueba? ¿Cómo se prueba poseer como algo? Porque puedo probar la posesión porque la estoy viendo. Pero poseer como si fuese el propietario, ¿cómo se prueba? Para eso hay un concepto que es clave acá, ¿ok? Que ayuda muchísimo, que es este. La causa posesoria. Tú posees como tu causa. O sea, en otras palabras, para simplificar, ¿tú cómo has ingresado a poseer? Tú como ingresaste como inquilino, ¿cuál es tu causa posesoria? El contrato de arrendamiento. ¿Cuál es tu concepto posesorio? Igual. Porque hay la causa es el antecedente. ¿Y cuál es la consecuencia? El concepto. Entro a poseer como inquilino, mi causa, ¿cuál es mi consecuencia? Poseo en la misma manera. Entré a poseer porque mi tía, muy bondadosa, me dijo: sobrino, toma las llaves, ahora que estás en mala situación económica y has regresado de Venezuela. Muy bien, no negro. La broma muy negra, disculpen, pero había que, digamos, entonces, si no dormimos todos en una exposición tan larga. Disculpando el tiempo también, a mí me indican cuánto queda de tiempo para ir a acelerar. Entonces, ya, me indicas tú cuánto falta, ya me dice falta 30 segundos ya. No voy a acabar ni la cuarta parte. Entonces, yo tengo la posesión de mi causa. ¿Qué pasa si un solicitante de prescripción va donde el notario en su historia, que tiene que contarla? Porque en su historia tiene que contar una historia sobre cómo está poseyendo y por qué. Entonces, me dice: bueno, sí, mi tía me dio las llaves para que, por gracia de ella, pues, eso no es posesión del propietario.
Porque la posesión del concepto de propietario implica ¿qué cosa? Que yo me opongo al propietario. Yo estoy en contra del propietario. Yo no puedo pedirle las llaves al propietario y poseer en contra de él. ¿Me entiendes? O sea, si yo le toco la puerta a un propietario y le digo, señor propietario, ¿me puede regalar una semana en su casa? Y me quedo 20 años y me entrega de buena fe sus llaves, yo no estoy poseyendo como si fuese propietario. ¿Por qué? Porque no estoy en contra del propietario, estoy más bien gracias al propietario. Por eso que el inquilino no posee un concepto de propietario, porque el inquilino ¿qué ha hecho? Le ha tocado las llaves, le ha tocado las puertas al propietario, le ha pedido el arrendamiento, le pago la renta y entonces él entra en las llaves. Entonces, si yo poseo por voluntad del propietario, no puedo poseer en contra del propietario. Entonces, no tengo posesión en contra del propietario. Otra, soy el empleado de la empresa y me quiero quedar con el terreno, porque están peleándose los socios. No poseo el concepto de propietario. Soy vigilante, no poseo el concepto de propietario. En realidad, ¿quiénes poseen el concepto de propietario? Fundamentalmente dos, el invasor y el que ha comprado. Pero comprado fallidamente. Ejemplo, por contrato nulo. Ejemplo, porque el que le vendió no era el propietario. Ejemplo, porque vendió solo el esposo y la esposa nunca firmó. Así. ¿Ok? Por compra fallida. El que compra fallidamente posee en ese concepto de compra. Y el invasor. Y también el invasor, porque no estamos beneficiando. Lo que pasa es que el invasor de arranque se opone al propietario. Porque cuando alguien te invade, ¿qué te está diciendo? Cuando alguien invade, ¿qué te está manifestando implícitamente un invasor? Me quiero quedar con tu casa, ¿cierto? Entonces ya tú estás advertido. El invasor en verdad es la persona más honesta del mundo. Póngase a pensar. Porque el invasor cuando te invade, ¿qué te dice? Ya estás advertido, ¿no? En cambio, un inquilino que se quiera quedar con tu casa es más bien el más deshonesto del mundo, porque primero te ha dado la mano para entrar y después se quiere quedar con tu casa. ¿Cómo vas a pensar? Por eso que el sistema no puede tolerar esa incoherencia. Dice, un inquilino difícilmente puede mutar su causa posesoria, porque implicaría un atentado grave a la seguridad jurídica. Que alguien entre con voluntad de propiedad y después se quiera quedar con tu casa. El invasor no, porque el invasor del principio está en la ilegalidad. Y tú tienes miles de mecanismos para reaccionar: interdicto, denuncia penal, tienes miles de mecanismos de reacción. Y no. Por eso es que el trato del invasor es diferente. Porque desde el principio se opone a tu título. Y al oponerse a tu título, no posee como propietario, porque no lo es, pero sí como si lo fuese. Entonces, las solicitudes, evaluar es muy importante. ¿Qué me dice el solicitante en una prescripción notarial? Si me dice cualquiera de las situaciones que hemos visto, arrendatario, trabajador, dependiente, préstamo por liberalidad de alguien, un comodato, que automáticamente en principio descartado. ¿Cómo se prueba entonces el concepto de propietario? Bueno, por ejemplo, compré a un fallido porque no era el dueño. Eso sí. Compré un fallido, no era el dueño. Compré fallidamente, solo vendió el esposo. Ese sí. O directamente tomé posesión porque el inmueble estaba abandonado también. En ese punto, la causa posesoria es muy importante para determinar el concepto. Una prueba indirecta de la causa posesoria es el pago del predial, porque al pagar el predial yo me estoy manifestando como si fuese propietario. Es muy importante para el concepto, ¿okay? Pero claro, eso se tiene que complementar con poseer. No basta que pague predial, tiene que complementarse con poseer, ¿ok? Bueno, si una persona posee 10 años, acá se aplica una máxima de experiencia. Si una persona realmente posee 10 años, viene implícito que sea público. Es muy difícil que haya una posesión por un tiempo tan extendido que no sea pública. Si yo pago el predial, pago los servicios, entonces mi posesión va a resultar siendo necesariamente exteriorizada, notoria a la sociedad y por consiguiente pública. Es decir, la buena prueba posesoria por máxima de experiencia, o sea, por deducción, que conlleva, es pública. Igual, por máxima de experiencia, 10 años nadie puede poseer con violencia, sino en forma pacífica. Igual, la buena prueba posesoria por máxima de experiencia que me lleva a que es pacífica. En consecuencia, las pruebas en la prescripción adquisitiva se tienen que centrar fundamentalmente
en que realmente poseo por el plazo y el concepto posesorio. Aquí funciona en cuanto al plazo de posesión, funciona la presunción de posesión continuada si yo pruebo el punto inicial y pruebo el punto final. Si yo pruebo el punto inicial y pruebo el punto final, se presume el intermedio. Eso sí es aplicable intermedio, bien, sin duda. Lo que puede generar un poquito de más problemas o más dudas es el tema de la llamada suma de plazos posesorios o unión de posesiones. ¿Qué pasa cuando alguien traspasa la posesión? ¿Se computa eso o no? El traspaso de posesión. Hay muchas personas que piden escrituras de traspaso de posesión. ¿Tiene validez? ¿Un notario debe hacer escrituras de traspaso de posesión? ¿Qué pide? ¿O nadie pide traspaso de posesión en escritura? Creo que sí. Creo que sí. ¿Se debe hacer o no una escritura de traspaso de posesión? Mi opinión es que una escritura pública de traspaso de posesión es inobjetable, porque el traspaso de posesión en escritura lo que está tratando de acreditar qué cosa es la tradición. ¿Qué es la tradición? El acto voluntario por el cual se traslada la posesión del anterior al nuevo poseedor. Y eso tiene muchísimos efectos prácticos relevantes, como por ejemplo, ¿qué pasa si el otro se desanima y lo denuncia porque lo ha despojado? Perdón, si él me traspasó la posesión con escritura pública. Se viene abajo cualquier forma de retractación del traslado que se haga por mera entrega de llave, ¿correcto? Tiene una función práctica fundamental. Y otra, la unión de posesiones para sumar ¿qué? La posesión del anterior poseedor con una prueba inobjetable por la fehaciencia de la fecha, por ejemplo. Entonces, para mí no hay ningún problema de legalidad en cuanto a las escrituras públicas de traspaso de posesión, porque cumplen una función en el sistema legal valioso. Claro, no trasladan la propiedad, pero ¿acaso todas las escrituras tienen que trasladar la propiedad? No, definitivamente no. ¿Todas las escrituras públicas tienen que inscribirse en un registro? No. El notario no es el apéndice del registro. Como esto no se inscribe, no lo hago notario. No. El notario es el garante de la libertad individual, y la libertad individual se manifiesta que un señor le quiere trasladar la posesión a otro señor. Perfecto, esto es una escritura sin ningún inconveniente, porque el notario está en medio de la libertad individual, de la libertad contractual. Regístrese o no se registre. Entonces, sí, podría ser una prueba del tiempo de la posesión, la unión de posesiones, por ejemplo, con una escritura pública, y que además sería una prueba bastante fehaciente. Claro, si ha sido hecha ayer, vale, sí puede valer, siempre y cuando pruebe la posesión del anterior. Es así. Pero si solo tiene la prueba de traslado de la posesión y no hay prueba de posesión anterior, no vale nada más, o valdrá desde ese nivel. ¿Okay? La inacción del propietario, basta que el solicitante lo declare. Declaro que el señor no reclamó, suficiente, porque es hecho negativo. El hecho negativo no le puede exigir una prueba, salvo declaración jurada, ¿no? O declaración. Bueno, pues, ya regularización de propiedad no inscrita, ya me llevaría el título supletorio. Ya se lo dejo pues, como la próxima invitación que me hagan. Muy contento de haberme escuchado. Muchas gracias. El doctor Gunter González Barrón. Es notario, es administrador público,